Bien, pues entonces esta mañana hemos abordado ya temáticas bien importantes, como habéis visto, y ya estamos de lleno en la nueva medicina de Hammer y estudiando sus 5 leyes biológicas y su famoso esquema. Me imagino que con esto nos puede durar, sí, hoy por supuesto, y alguna seminario más habrá que hacer, sí, porque esto es amplio y hay que tenerlo bien asimilado. Entonces, a ver más o menos donde nos habíamos quedado esta mañana, que habíamos definido que efectivamente entre el esquema original de Hammer y el esquema modificado actual, pues bueno, hemos visto que hay diferencias, ¿verdad? Sobre todo a nivel de esta tabla, que es la tabla resumen de los diferentes estados en los cuales nos podemos encontrar cuando hay simpaticotonía o vagotonía. Claro, este sistema cuaternario reproduce perfectamente los 4 estados de todo lo que hemos visto, las 4 áreas cerebrales, las 4 etapas evolutivas, las 4 capas embrionarias, los 4 conflictos básicos. Veis que está todo bien ahí ensamblado, ¿verdad? Con esa cifra 4. Entonces, pues muy interesante esto para no perdernos en ruta. Algo que puede ser, creo que bastante interesante, es, y lo vamos a recordar ahora, antes de ir más adelante, porque me lo habéis solicitado esta mañana, es justamente un recordatorio de estas 4 etapas evolutivas y sobre todo las áreas cerebrales y los conflictos relacionados, ¿verdad? El conflicto relacionado. Os voy a leer algún pasaje ahora mismo y enseguida vais a reconocerlo, el recordatorio de justamente estas capas, digamos, las capas embrionarias, las áreas cerebrales correspondientes y los conflictos relacionados. De nuevo, para los órganos implicados, os remito a la tabla que tenéis, porque aquí no puedo representarlos todos. Son muchos órganos y aquí con una palabra clave pues no se pueden poner pulmón o corazón, porque son bastantes órganos. En cada área cerebral hay bastantes órganos que están implicados. Obviamente, claro, siempre nos podemos preguntar, y eso es bastante sutil, podemos preguntarnos, bueno, si en un área, en el área cerebral hay bastantes órganos que están implicados, ya es buena tarea que el cerebro seleccione al órgano adecuado en función de la patología, ¿no? En función del trauma que hemos vivido, ¿no? Sí, puede parecer complicado, pero hemos visto un ejemplo esta mañana donde era bastante evidente, con el tumor del páncreas. Hemos visto que, pensando un poco, había 2 posibilidades, ¿os acordáis, no? Y luego enseguida hemos determinado que una la podíamos eliminar y nos hemos centrado en la otra. Con lo cual, bueno, es verdad que, por ejemplo, un trozo que no podemos tragar, algo indigerible, ¿verdad? Tanto físico de alimento como de una jugada que nos han hecho imposible de tragar, ¿verdad? Este compañero de trabajo, esta jugada que me ha hecho con el jefe, esto no se lo perdono, esto no es quien lo trague, esto no lo voy a digerir nunca, ¿no? Entonces, pues claro, sí, ahí podemos desarrollar algo a nivel del digestivo, ya os imagináis, ¿no? Algo que no puedo tragar, el cerebro recibe la orden, tengo que ayudar a este hombre a tragar esto, porque como no lo puede tragar, y allí pueden estar implicados varios órganos. Esta mañana vimos un caso de páncreas, pero en otras circunstancias podría haber sido también el estómago, el esófago, cualquier lugar. Claro, si no podemos tragar, es más bien la parte alta. Si no lo podemos digerir, es abajo. ¿Verdad? ¿Veis la analogía? Claro. Esto no me lo trago. Ya mismo la persona tiene que... O esto no lo digiero, lo que me has hecho no lo digiero. Y si no lo podemos eliminar... Si no asimilo, efectivamente. Claro, me han hecho esta jugada que no consigo eliminarla de mí, no consigo sacármela de mí, por ejemplo, ¿no? No consigo soltarla, ¿no? Si captamos eso en el paciente, entenderemos que será la parte baja la que estará afectada, la parte intestinal más bien, ¿verdad? O sea que veis que hay una cierta lógica en esto,
Una lógica por analogía, ¿verdad? Por similitud. Y además es que hay veces que la persona lo expresa muy claramente, o sea, que sí. sí. Esos términos, sí. Sí. Esto es una guarrada. Efectivamente, sí. Claro, se expresa así. Cuando es los intestinos los que están implicados, la palabra guarrada viene muy a menudo en la boca de la persona, ¿no? O la palabra, y ahí sí, no excremento, sino lo otro, mierda, claro, esta mierda que me han hecho, esto realmente, claro, viene la palabra correcta, porque curiosamente también nuestro cerebro nos ayuda con los vocablos, con los términos. Claro, y muchas veces para el terapeuta es importantísimo, como cuando el detective en la búsqueda capta algo concreto que le lleva a la pista, ¿verdad? Algo que puede parecer insignificante para los demás. Mira esto, pues algo que a lo mejor servía para agarrar el pelo, algo que servía, o alguna cosilla, ¿no? Pues aquí nosotros tenemos que captar el detalle, justamente, y muchas veces será escuchando al paciente con alguna palabra concreta que va a emplear esa persona, que nos tiene que impactar, porque eso también forma parte de la ayuda de parte del cerebro. Por ejemplo, las expresiones populares, los dichos, van en ese sentido, nos transmiten algo, una vivencia. A través de las épocas, cuando hemos ido experimentando vivencia y yendo resolviéndolas, casi siempre hemos acuñado nuestra victoria con una expresión. Hemos puesto una expresión que resume la vivencia. Y eso ha pasado a la historia como pues, un dicho popular o un refrán, etcétera, ¿no? De ahí proviene un poquito ese juego de palabras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto en la escuela francesa lo tienen muy en cuenta. La palabra clave que nos indica por dónde va el trauma. Es muy interesante esto, ¿eh? Sí, una palabra clave que sobresale en la entrevista con el paciente, con el enfermo. El enfermo es inconsciente que está pronunciando esa palabra, sale automáticamente. Tiene un diálogo con nosotros que parece normal, hasta que el terapeuta capta una palabra que, esta palabra no... Es como un símbolo, casi sí, como una forma de expresar. Y a veces ahí está la pista. Tengo a mi madre colgada de mí todo el día, por ejemplo. Eso es, claro. Algo que diríamos, ¿por qué ha pronunciado esto el paciente? ¿Por qué ha pronunciado esa expresión o esa palabra? Claro, ¿a qué es debido? Es debido a su patología, desde luego, al trauma que está viviendo. No es casualidad. Entonces, pues, esto lo tenemos que tener en cuenta, sí. Para deciros con esto que, efectivamente, tenemos estas 4, digamos, áreas cerebrales. Y, por ejemplo, en la primera de ellas, que depende, hemos dicho, del tronco cerebral, del tallo cerebral, es la fase inicial relacionada con el endodermo, la primera capa embrionaria del cerebro. Esto a nivel embrionario es la primera capa que se desarrolla en el cerebro, antes que se vaya diferenciando en otras capas sucesivas, progresivas. La primera de ellas es el endodermo, es la capa más interna, como un cogollo interno y luego se va abriendo para desarrollarse, ¿no? Con lo cual la primera capa que se desarrolla es la más interna, endo. El prefijo endo significa interno, dentro. Endodermos. Y aquí, claro, esto, aquí digamos, el conflicto biológico relacionado con esta fase es el hecho de sobrevivir. Claro, esto fue desarrollado en nosotros durante el periodo evolutivo más temprano, hace ya muchísimo tiempo, ¿verdad? En un tiempo en el que las criaturas todavía vivían en el ambiente acuoso. Por lo tanto, aquí ya os imagináis el trauma de esas criaturas al dejar el ambiente acuoso. Eso es un trauma, ¿verdad? Estás acostumbrado a vivir en un ambiente, y para nosotros también es un trauma. ¿En qué momento para nosotros va a ser un trauma? Por supuesto, cuando nacemos. Dejamos un medio acuoso. Es un trauma eso, que se soluciona enseguida, efectivamente. El cerebro pone en marcha el programa adecuado y la criatura se desenvuelve y desarrolla enseguida, no hay peligro, ¿no? Pero para las criaturas que salían del mar, pues inicialmente sí había peligro, necesitaban el líquido. Entonces, claro, esto conlleva que bajo el mando
de esta primera área cerebral se formaron los órganos más antiguos, bajo el mando del tallo cerebral o el tronco encefálico, los órganos más antiguos relacionados con la supervivencia, que, como os recuerdo, consiste en ¿qué? Pues en poder alimentarse, beber, tener el suministro de líquidos, comidas, aire y la eliminación. Obviamente, en el hecho de comer va incluida la eliminación. No podemos quedarnos con lo que absorbemos, ¿no? Con todo. Desde luego, no sería muy interesante. Ese programa no sería un programa vencedor. No. Y la función reproductora de supervivencia para las especies, la función reproductora es indispensable, ¿de acuerdo? Para mantener las especies, hay que conseguir reproducirse, con lo cual todos los órganos que están relacionados con estas diferentes tareas están incluidos dentro de este área cerebral de tronco, bajo su control. Desde luego, cualquier trauma que vivamos que esté relacionado con la supervivencia tendrá como, digamos, jefe de actuación el tronco cerebral. De ahí se emitirá, digamos, el programa compensador, la solución biológica satisfactoria. Sí, SBS llamaba, Hammer llamaba a este programa SBS, lo encontráis por ahí en muchos sitios, en alemán, que significa un programa biológico bien fundado, significa eso en alemán. Fijaos la terminología, programa biológico bien fundado. Pero si queréis que coincida, yo le he puesto, por ejemplo, una solución biológica satisfactoria, SBS, para que recordarlo rápidamente con las iniciales, ¿no? Es la solución biológica sensata, satisfactoria, o saludable, que emane del cerebro, del área del cerebro que está implicada en el conflicto que estamos viviendo, claro. Así que este es la primera área cerebral y lo que corresponde con ella. Corresponde a la primera etapa evolutiva bajo ese endodermo, y el conflicto básico es sobrevivencia. Y luego tendremos enseguida la segunda área cerebral, que es el cerebelo. Y los órganos no se detallan, ¿no? Porque son muchos. Eso es lo que he dicho antes. Claro, ya entendéis que van a ser, grosso modo, desde la boca hasta todo lo que es el ano de eliminación, sí, incluyendo el hígado, el páncreas, que intervienen en la digestión y la asimilación, vale, y los órganos reproductores. Vale. Si consultáis la tabla del Christian Flesch, vais a ver, ahí lo tenéis, todos los órganos que se incluyen en esta fase, lo que ya determinó Hammer. Por eso esas tablas son interesantes, para no tener que memorizar constantemente los órganos que se pueden ver afectados, ¿no? Obviamente, como bajo el mando del cerebro arcaico, más arcaico, se encuentran los conflictos más vitales, sobrevivir, ya os imagináis que las soluciones adaptativas serán las más potentes. Creo que lo hemos comentado esta mañana, ¿verdad? Por eso el cuadro energético que corresponde a la fase de simpaticotonía, la fase activa del programa, pues obedece a esta ley energética de estructura yin, función yang en mayúscula. Máximo de estructura yin, de expansión orgánica, máximo de actividad en el órgano, para compensar justamente lo que está ocurriendo como conflicto, que es el nivel más alto que podemos tener. Y según vamos subiendo, la gravedad de los conflictos son menores, con lo cual las medidas tomadas por el cerebro serán más leves también, los programas aplicados serán más leves también. Obviamente no vamos a tratar igual una persona que tenga un tumor que una persona que tenga una jaqueca, ¿de acuerdo? Un tumor del cerebro que una jaqueca, que también es una molestia del cerebro, pero no es lo mismo. El tumor lo vamos a tener por aquí y la jaqueca a lo mejor la tenemos por aquí arriba. Con lo cual el programa puesto en marcha no va a ser el mismo, a nivel energético tampoco, y a nivel de terapia tampoco puede ser lo mismo.
La macrobiótica tratará esos dos trastornos, pero de manera muy distinta. Obviamente, en el caso del tumor, el tratamiento macrobiótico tiene que ser bastante más fuerte. Más fuerte en el sentido de más limitativo, inicialmente, un poco más rígido en ese sentido, más terapéutico. Tiene que ser así. Lo requiere la situación. Claro. Y eso, si la persona no lo entiende, pues le puede parecer que la macrobiótica es dura, que es muy severa. Fíjate lo que me ha tocado, fíjate, todo el día comiendo aquí arroz, como, vaya, con la sopa de miso, claro. ¿Qué habré hecho yo para merecerme eso? Esa es la buena pregunta. No sé lo que habrás hecho, claro, pero no sé lo que habrás hecho, pero la respuesta te la voy a decir. Seguramente que has hecho algo que ha desencadenado esa terrible enfermedad que tienes. Y entonces, si queremos remediar a eso, pues hay que poner un programa en marcha que sea potente. Claro, si la persona entiende eso, hay muy buenas posibilidades de avanzar. Ahora, si la persona no lo entiende o no lo acepta, no va a ser posible avanzar, porque no hay compensación energética entre lo que tiene y lo que se le da como tratamiento. No hay compensación. Tengo un problema fuerte y quiero una terapia que sea muy suave. Eso no va a funcionar así, ¿eh? No, el universo no funciona así. Te iba a preguntar, Carmelo, seguro que lo dijiste y vendrá aquí y yo no lo veo. ¿El corazón? El corazón, ¿dónde lo podemos poner? Así. ¿No sería supervivencia también? Vamos a ver, porque en el caso, como ocurre con muchos órganos, creo que sí, dije algo de eso, pero lo voy a comentar. Eso, que no me acuerdo. Como ocurre con muchos órganos... Es que he visto que el pericardio está en el cerebelo, sí, protección. Sí. Los órganos se fueron formando en nosotros de manera progresiva. No se formaron instantáneamente tales como los tenemos hoy. Ninguno de ellos, ni el riñón, ni el corazón, ni los pulmones. Una materia se fue formando, la más indispensable, y luego se fueron añadiendo tejidos nuevos a medida que íbamos evolucionando en las etapas. Con lo cual os encontraréis que según el tejido del órgano, hay algunos que dependen de una capa y otro que depende de otra, porque ocurrieron en diferentes etapas de la evolución. Eso, claro, parece, no es tan simplista como decir todo el corazón pertenece a una etapa evolutiva, todo el riñón pertenece a la misma etapa evolutiva. No, nos hubiera gustado que hubiera sido sencillo, así como eso, ¿no? Pero he visto el pericardio y el cerebelo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más partes del corazón? Habrás visto otra zona en otros... puede ser interesante rebuscar. Pero en la primera no hay ninguno. No hay ninguno. Bien, entonces, pues no, claro. Que yo haya ¿Y os parece lógico o ilógico que el corazón, por ejemplo, no esté en la fase de supervivencia? Si el corazón, si no late el corazón, ¿no? Pero, ¿cuáles son las funciones que necesitamos para la supervivencia? Ya. Son externas. Claro, hay agentes. Claro, dando por hecho, claro, tenemos que asimilar, ¿no? Alimentos, respiración. Y luego como músculo la médula. Claro, por ejemplo, hay ciertas especies que seguramente, ciertas especies más antiguas que las nuestras, que no tienen corazón. No tienen corazón. Pero pulmón sí tienen, por ejemplo, o aparato digestivo. Ahora mismo hay gente que tampoco tiene mucho corazón. Suele faltar, sí. Vale. Suele escasear el corazón. Escribiendo he puesto aparato digestivo, reproductor, pulmonar, urinario, cardíaco, y luego le he puesto el antes, no, cardíaco no. O sea, Y eso está en el cerebro. Claro, buscar ahí en la tabla y veréis que en función de los tejidos afectados, y eso es una labor que el terapeuta tiene que hacer con el paciente. Las arterias. Porque claro, por ejemplo, arteria. En el lado masculino. Bueno, eso también lo comentaremos más adelante. Claro, en función del área del corazón afectada, podemos deducir cuál es el conflicto que ha desencadenado el problema. Pero sí, fíjate que hay que... Sí, que no es tan fácil como... No, y luego yo cuando hablemos más de cosas estas te quiero preguntar por... No hoy. Quiero preguntar por un ejemplo, porque yo he leído algo como que si la mujer cuando ya pasa la menopausia pasa al otro lado, y es un caso concreto de mi madre. Sí. Entonces es un tema que a mí me... Sí, son los añadidos a esta nueva medicina. Algo abordaremos en otras clases, ¿no? Obviamente es más secundario, pero es importante, por ejemplo, hay que manejar muy bien, hoy no lo comentaremos, pero la lateralidad que se llama. Si uno es diestro, si uno es zurdo. ¿Influye eso? También. ¿Sí? Claro. Influye. El hecho de efectivamente pasar una etapa como en el caso de la menopausia, ocurren cosas en el ser humano que pueden desviar la interpretación que había hasta ahora por parte del cerebro, etcétera, ¿sí?
Desde luego, esos detalles, Hammer ya se dio cuenta, dice yo. Por ejemplo, la reacción no son las mismas para una persona zurda que una persona diestra. Puede haber un intercambio de algunos de los parámetros que estamos hablando. Muy curioso, daremos explicación un poquito más adelante de esto. Todo se daría cuenta también de decir, o sea, que en algún momento tuvo que llegar a decir, pero este es zurdo y este es diestro y no responde igual. Efectivamente, responde de manera contraria. Entonces sacó conclusiones sobre ello que son muy válidas. Claro. Bueno, ya sabemos que en nuestros cerebros los hemisferios cerebrales se invierten para dirigir a la parte contraria de... No nos puede extrañar mucho, se invierten. Claro. Entonces, para una persona que es diestra, hay preponderancia del hemisferio izquierdo, pero una persona que es zurda, ya lo tenemos. Va a ser al revés. Las zonas principales se las dan del hemisferio derecho. Entonces, como que hay una inversión energética en ciertas funciones entre las personas zurdas y diestras. Claro, por ejemplo, y es algo que es muy comprensible. Ejemplos concretos, ¿no? Los cánceres de pecho, en vosotras, se desarrollan de una manera muy precisa, ¿no? Y concretamente, cuando tienen relaciones con lo que es el hijo o la madre, se desarrolla en un pecho. Y cuando tiene relación con un conflicto relacionado con la pareja o con las demás personas, el tumor se desarrolla en el otro pecho. Por ejemplo, si el conflicto vivido por la persona, la mujer, está en relación con su hijo, un conflicto tremendo de que al hijo le falte algo, que tenga, o con su madre, esa relación madre-hijo, la persona diestra, desarrolla el tumor en el pecho izquierdo. Pero la persona zurda desarrolla el tumor para el mismo conflicto en el pecho derecho. ¿Qué os parece esto? Además ahí Hammer sí que tuvo experiencia. ¿Ah, sí? Porque precisamente estuvo en una clínica oncológica. ¿Cuántos? Claro. ¿Cuántos? Claro. Eso es muy verificable y totalmente justo. De hecho, hay aquí de nuevo un diseño biológico. El hecho de ser zurdo o diestro está determinado desde mucho antes de nacer en nosotros. Es un programa que ya tenemos ahí. Hammer afirmaba desde la concepción. Ya tenemos ese programa ahí diseñado, seremos zurdos o diestros. En la mujer es muy sencilla. Por ejemplo, una mujer cuando coge su niño, su bebé, y le da de amamantar, ¿qué es lo que hace? Se tiende con la otra. Claro. Si la mujer es diestra, ¿qué es lo que hace con el bebé? No, pero se lo ponen en, claro, en el izquierdo. Sí, así. ¿Siempre? aquí a la izquierda. Sí, ¿Sí? no Sí, es que hemos hecho... ¿Siempre? En En el izquierdo. Si eres diestra y coges el bebé con la mano derecha, porque eres diestra, no le das el pecho derecho inmediatamente, te lo llevas al izquierdo. Claro. Con lo cual, ese es el programa que hay en nosotros. Eso, inconscientemente, porque es un programa que está establecido para facilidad y supervivencia, lo más rápido, lo más inmediato, ¿verdad? Llevar al bebé al pecho contrario en que lo que hemos cogido. Si la mujer es zurda y coge el bebé con este brazo, lo lleva al pecho derecho. ¿Entendemos? Sí, el primer movimiento, sí. Claro. Sí, Y para saber, porque la gente que se le ha corregido el ser zurdo, que es un error muy grande, sí. pero ¿cómo se sabe si una persona es zurda o diestra? Hay varias pruebas, sí, también las miraremos. Hay varias pruebas que también están programadas en nosotros ciertos, digamos, comportamientos, si somos zurdo o diestro, y son distintos en un caso como en el otro. Hammer da algunos de ellos, por ejemplo, simplemente el hecho de aplaudir. Con la mano que aplaudas es con la que... Claro. Aplaudimos y la mano que está encima nos dice la tendencia que tenemos. Si yo soy diestro, hago esto. Pero si hago... Ella está cambiada, dice. Yo soy diestra. Es que antes A veces puede haber... que es diestra. Entonces, Y está Yo soy de haciendo así. diestra, sí, vamos. sí. Y yo siempre he aplaudido así. Y siempre diestra. Yo sí. Pues entonces habrá que ver si no hay ahí alguna mezcla un poco rara, ¿no? Otra prueba. Sí, se pueden hacer otras pruebas. A ver si con una sola prueba no es suficiente, ¿eh? ¿No escribías con la izquierda o...? No recuerdo. Recuerde, ¿no? Yo, como antes regañabas, castigaba a los niños por ser zurdos. Sí, No, y veces que hemos estado así en sitios aplaudiendo y sí que me han dicho, uy, das al revés. sí, sí, eso es. Un programa que tenemos, el cruce de brazo, por ejemplo. Como crucemos los brazos, pues lo mismo. Si cruzamos el brazo, si somos diestros, el brazo derecho estará por encima. Yo lo tengo por debajo. Yo siempre También no es válido para 100% de los casos. Por eso a veces hay que hacer varias pruebas. Las cartas reparto con la izquierda siempre.
Pero además de ser Sin pensar. Sí, hay varias pruebas de ellas. Derecho va encima. Sin pensar. Pues yo no, a mí me sale así. Y a ti Claro. te sale al revés. Sí. Hay varias pruebas. Sí, puede haberlo, como con las pruebas kinesiológicas, ¿verdad? Hay que estar seguro con varias pruebas para asegurarse que efectivamente la respuesta es fiable, ¿no? Para eso también hay varias pruebas. No siempre será suficiente con una porque hay personas que están, aunque ellos lo ignoren, pueden estar al límite, digamos, no serán a lo mejor una persona que es diestra al 90%, pues normalmente no va a haber problemática. Pero si se acerca bastante a lo que es al ambidextro, entonces ya ahí podemos estar en una situación un poquito, pues bueno, que puede prestar a confusión, porque la persona puede manejar perfectamente bien una u otra. Claro, el subir la escalera, pues estamos así, el primer pie que ponemos en el primer escalón, o cuando vamos a subir al autobús, determina justamente. Como también. Claro, si somos diestros pondremos el pie derecho, el primero que pondremos. Por ejemplo, pues en este caso Yo hago todo con la derecha, pero hay veces que hago con la izquierda. también puede ocurrir. Hemos creado un problema. Sí, yo pienso que no hay nadie que sea puro 100% diestro o zurdo, desde luego. Hitler solo, ¿no? Ni siquiera. A lo mejor levantaba siempre el mismo brazo, pero tampoco nos da unas pistas totalmente fiables, ¿no? Desde luego que no. Bien, nos faltaban algunos casos, ¿no? Sí, porque hemos visto el segundo, ¿no? No, Ah, no. Pero entonces. Ah, sí, nos estamos desviando un poco, sí. ¿Las emociones cuáles eran? Para el segundo, bajo el control del cerebelo, el cerebelo está aquí en la segunda etapa evolutiva, bajo el orden del mesodermo más antiguo, la nueva etapa que se desarrolla a nivel embrionario del cerebro, ¿no? Y aquí los conflictos básicos traumatizantes son aquellos que tienen que ver con la protección, con protegernos. Protegernos significa obviamente evitar ser agredido, proteger nuestra integridad física, como podía ocurrir hace 1 millón de años cuando estábamos amenazados. Hoy esa protección, aunque no sea física, pero puede ser evitar ser agredido verbalmente, o, ¿no? Claro, de manera humillante, etcétera, ¿no? Eso está controlado desde el cerebelo. Estos conflictos biológicos se desarrollan con los conflictos de ataques. Protección, conflictos de ataques. Claro, tienen que ver con las situaciones de agresiones a las que tuvieron que enfrentarse las criaturas vivientes al salir del agua. Y agresión, ya os digo, puede ser física, oral o simplemente del medio ambiente. Por ejemplo, una insolación. Eso es un conflicto de protección. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis bien que aquí los órganos, por ejemplo, el principal órgano que va a intervenir aquí es generalmente la piel. Ahí normalmente si tenemos un conflicto, una vivencia traumática relacionada con la agresión, bajo toda su forma, lo más probable es que desarrollemos una patología cutánea, algún problema de piel. Y algunos órganos más que podéis ver en la tabla que están relacionados también. Por ejemplo, todas las capas protectoras, externas y internas. Eso es, por ejemplo, el pericardio, el peritoneo, que son las capas de tejido interno que protegen toda una superficie. El envoltorio del corazón, el envoltorio de los pulmones, el envoltorio de toda la zona intestinal. Eso son como pieles internas, tienen la misma función doble. E incluso las glándulas mamarias, los párpados, eso es, inicialmente están diseñados para proteger contra la agresión externa de, en este caso, el medio ambiente, lo que es el sol, la lluvia, el frío, etc. Claro. Hoy a lo mejor no se justifica, a lo mejor tal vez demasiado, que alguno de esos órganos estén ubicados aún en la protección, ¿verdad? Porque casi todos ya vamos vestidos, bien protegidos, no tenemos nada que temer aparentemente del entorno, ¿no? Pero claro, esos programas siguen ahí. Claro, nuestro cerebro arcaico va a reaccionar como hace 1 millón de años, y si tenemos una agresión de ese tipo puede que desarrolle una patología con uno de los órganos que están implicados en la protección. Entonces, pues, obviamente, aquí, pues claro, en esta segunda etapa también veremos, digamos que la parte activa del conflicto
o del programa que se pone en marcha, siempre bajo la orden del sistema simpático, ¿os acordáis, verdad? Que es el de pasar a la acción, el de luchar contra el estrés, etc. Pues esta orden que está aquí aún es un programa aún fuerte. Es fuerte este programa porque está englobado aquí entre los dos, ya no será estructura yin, función yang en mayúscula, pero en minúscula. Sí, pero aún es fuerte. Aquí encontramos aún los cánceres. Sí, siguen siendo tumores. Claro, tumores de la piel, por ejemplo, cáncer de piel. Con lo cual, aún siguen siendo, claro, porque el conflicto es potente. Protegerse para no ser eliminado. Inicialmente tenía esa función, protegerse para no ser eliminado, no ser destruido, no ser aniquilado. Bien, luego tenemos la tercera capa germinativa con el mesodermo nuevo, bajo la orden de la sustancia blanca, o la médula cerebral, que también se llama, que va a responder a los conflictos de movimiento, desplazamiento. Una vez que las criaturas, aquí encontramos ya mamíferos y herbívoros, sí, carnívoro y herbívoro, efectivamente. Una vez que las criaturas ya saben cómo sobrevivir y cómo protegerse, el paso siguiente es que van a empezar a descubrir el mundo, a moverse, ¿verdad? Desplazarse, para realizar tareas, etcétera, ¿no? Es el paso siguiente, ya se atreverán a desplazarse, y esos movimientos, claro, pues bajo esa palabra vamos a englobar todos los órganos y tejidos que nos permiten el movimiento, ya os imagináis, ¿no? Tendones, músculos, huesos, ¿no? Ahí encontraréis un listado que es bastante amplio de todos esos tejidos bajo la orden del mesodermo nuevo. ¿De acuerdo con esto? Claro, esto en general, estos conflictos de movimiento, algo subyace detrás de estos conflictos de movimiento, y generalmente suelen ser conflictos biológicos que se llaman de autodevaluación. Autodevaluación. Sí, nos sentimos desvalorizados. Desvalorización, autodesvalorización o desvaluación, sí. Sentirse incapaz de cumplir un propósito, claro. No nos sentimos capaz, por ejemplo, antiguamente las tribus, pues los demás iban caminando y uno se quedaba atrás. Claro. Entonces, esto era muy grave antiguamente. Esto significaba generalmente el abandono de esa persona. Si no podía seguir el ritmo, si sus componentes físicos, ¿no?, de movimiento no estaba herido o era mayor, estaba enfermo, generalmente el grupo muchas veces tenía que abandonar. No os olvidéis que la ley biológica afirma que la sobrevivencia del grupo prima sobre la del individuo. Siempre. Por eso se hace eso, claro. Por mucho valor que tenga el individuo, siempre vale más el grupo. El grupo no se va a sacrificar para el individuo si ve que la salud del grupo está comprometida. Entonces el individuo tiene que procurar seguir el ritmo, y eso es lo que nos trae este conflicto de autodesvalorización. Nos sentimos incapaces de cumplir un propósito, tipo falta de confianza, ¿no?, negación de nuestros valores. En torno de esto girarán los conflictos de esta etapa. Y luego tenemos ya la cuarta área cerebral, que es la del córtex, la corteza cerebral, la más reciente. Corteza cerebral es el ectodermo. El ectodermo es la capa embrionaria que le corresponde, y el conflicto biológico que subyace aquí es de relaciones. De nuevo hay un progreso, claro, ya sabemos cómo sobrevivir, cómo protegernos, nos movemos adecuadamente, vamos a ir buscando relaciones con los demás para poder progresar, ¿no?, y asegurar una cierta potencia, ¿no? Si nos relacionamos bien con los demás, pues esas personas serán aliadas con nosotros, ¿verdad? Crearemos grupo y eso nos protegerá. Cuando nos enfrentemos a un enemigo,
el grupo es más potente que el individuo solo, desde luego. Entonces, esa relación van en el sentido de obtener beneficio mutuo, ¿no? Claro, y al mismo tiempo conllevan también, cómo no, asegurar lo que hemos conseguido hasta ahora. O sea, en pocas palabras, nuestro territorio. También sobreguardar nuestro territorio contra la invasión externa. Sí, salimos del territorio, pero al mismo tiempo tenemos un ojo ahí para que, mientras que estamos fuera de la cueva, no haya una serie de ocupas que vengan y cuando regresamos, ya está, estamos perdidos ya. Una pandilla de heavy metal se han instalado en nuestra cueva. No tenemos más. La prehistórica sí. Aquí viene del lado de la mujer, del lado del hombre, o sea, masculino, femenino. Sí. ¿Y estos de atrás son de los dos o Sí, son del hombre? efectivamente, ambos, sí. Sí, eso también lo comentaremos en su momento. Por el momento os animo que no tengáis demasiado en cuenta ese tipo de diferenciación, porque va efectivamente con esto que hablamos del cruces, ¿no? Sí. Entonces, también Hammer descubrió que ciertas patologías se manifestaban más en un área cerebral si éramos mujer y en otras si éramos hombre. Entonces, pues, bueno, todo esto lleva bastante estudio, como veis. Entonces, bajo este último conflicto está, por supuesto, lo que llamamos los conflictos de territorio, invasión de territorio. ¿De acuerdo? Esto para contestar ya a lo que comentamos esta mañana de los 4 conflictos relacionados con las 4 áreas cerebrales, porque aquí estamos repasando ya todas estas nociones, ¿no?, cuaternarias, donde todo esto va por 4, ¿no?, por póker, ¿no?, podríamos decir casi. Claro, vemos que esto, claro, es mucho más interesante y más instructivo que la reducción a 2 casos, claro, que se queda muy leve esto, muy corto, muy light, desde luego. Bueno, bajo ciertos prismas, sí, por ejemplo, a nivel energético, entiendo, sí, se puede hacer esa reducción, porque, por ejemplo, claro, en los 2 primeros áreas tenemos la misma energía, pero con amplitud distinta, obviamente, pero es el mismo cuadro energético, en los 2 de arriba también, y así. Entonces, podemos atrevernos, una vez que hemos entendido esto, podemos atrevernos a hacer esta reducción, esta simplificación. Pero era importante que supierais la versión original de Hammer, desde luego. Entonces vamos a perseguir ahora con esa tabla, claro. Dijimos esta mañana que es importante también diferenciar la amplitud del conflicto en forma energética, que aquí lo diferenciamos en letra mayúscula o minúscula, ¿no?, para hacer ver esa diferencia, ya que ambos cuadros, por ejemplo, estos 2 son de estructura yin función yang, estos otros 2 son de estructura yang función yin. Entonces, pues claro, pero uno es mucho más marcado que el otro. La tendencia ya la vemos bien, partiendo del origen abajo, si vamos subiendo, el cuadro será más liviano. El cuadro de manifestación, ¿verdad?, que es este que tenemos aquí, en fase de simpaticotonía, fase activa conflictiva. Esta será la fase, por allí. El conflicto puede ser igual de grande, quiero decirte que la persona lo viva también como algo muy gordo, pero es el cerebro el que responde diciendo que es menos, porque la capa donde, bueno, la claro, ha sido... sí. Aquí, claro, no será tanto la intensidad de la vivencia por parte de la persona la que justificará el volumen del programa a poner en marcha. El cerebro inconsciente va a tener en cuenta el tipo de conflicto. Tú y yo vivimos un conflicto relacionado con la supervivencia. En ambos casos, el cerebro va a poner en marcha un programa idéntico para solucionar esto, ¿verdad? Pero si tu conflicto es relacionado con la protección y el mío de la supervivencia, aunque tú a lo mejor estés muy preocupada por la protección y yo un poco menos por la supervivencia, el cerebro sí sabe detectar la diferencia entre ambos conflictos. Sabe detectarlo porque no nos olvidemos que cuando el cerebro arcaico va a buscar el programa correspondiente, ese programa es el resultado de miles de vivencias del pasado. ¿Os dais cuenta de esto? No es el resultado de lo que tú estás experimentando ahora. Sí, por eso quiero decir que a lo mejor tengo un problema de relación
que es el más leve de todos. ¿El de aquí arriba? Pero que yo lo puedo vivir con una intensidad muy exagerada, o sea, que vivirlo realmente muy mal, ¿no? Sí, efectivamente, tú Pero puedes... la respuesta que tiene el cerebro es... Ah, sí, y eso es muy justo, porque si el cerebro tuviera cuenta de tu, digamos, ¿cómo podríamos llamar eso? Tu apreciación Sí. del problema que estás viviendo, ¿verdad? Si es una apreciación terrible, ¿verdad? Equivalente en grado a lo que está aquí abajo, el cerebro entonces desencadenaría un programa como este. Ya, pero no lo va a desenterrar. Ah, no, menos mal, Pues sí. menos mal, tiene mucha suerte. Sabe lo que tiene que Claro. ¿Eh? Es importante que aunque sea inconscientemente... que Ah, lo sabe hacer. claro, démosle las gracias. Tú tienes... hacer películas de ciencia ficción. Ah, sí, ¿verdad? Con eso. No guerreros, son unos... Fase 1, fase Como el de van los Aires hicieron con las Fase emociones. 2, Sí. van otros. Bueno, efectivamente. Sí. Inside. Él abre sus archivos correspondientes y extrae el programa, dice, esto corresponde a este tipo de programa que ya he resuelto muchas veces. Tengo experiencia. Lo que le ocurre a esta mujer con su relación, bueno, tengo aquí... Ahora y patalea que esto no es. Aunque tú digas que quieres a los hombres de Harry... Claro, aunque tú pienses y tú transmitas, esto es terrible, no me repondré nunca, lo que me ocurre a mí no le ocurre a nadie, esto es el fin del mundo, el cerebro dice, tú, claro, tú comenta lo que quieras, que yo sé bien lo que te está ocurriendo. Porque no hace caso, ¿no? Ah, sí, menos mal que no hace caso. Menos mal, porque con tu problema de relación, que está en esta fase, sí, vas a desarrollar este tipo de programa, ¿no? Claro, que esto es mucho más leve que esto. Aquí, por ejemplo, en esta fase, ¿podríamos catalogar aquí las patologías llamadas cánceres? No. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jamás. Entonces estate tranquila. Por muy grave que sea el problema de relación que tiene, no acabará nunca en un tumor. Nunca. Ya se encarga tu cerebro de gestionar eso y decir, no, esto no justifica un tumor para nada. De poner el tumor al otro que a lo mejor... Esto ya por... Claro, de así. Desde luego, no. Porque es un problema que está en esta fase y él capta inmediatamente que es bastante menos grave, ¿no?, que lo que están en la fase que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vemos ahí la sabiduría de nuevo de nuestro cerebro, que sabe cómo gestionar bien estas diferencias. Por lo tanto, el terapeuta, yo el primero, muchas veces, tengo que frenar a mis pacientes en su dramatismo de la situación que están viviendo. Porque cuántos pacientes, efectivamente, sufriendo esto, creen que están sufriendo esto. Están peor que... Y eso no es así, ¿verdad? Claro. Nunca va a tener un cáncer. Sí, efectivamente, hay que decirle y afirmarlo rotundamente eso al paciente. Vemos bien que el paciente que, por desgracia, comete ese tipo de, no iba a decir error, pero bueno, está en su circunstancia, ¿no?, que está en esta situación y piensa que está en esta, vemos que eso es una actividad de índole psicológica. Claro, no que, es biológico. para nada. Es lo que él cree, lo que ella cree, lo que él piensa en función de sus creencias, etcétera, ¿no?, que considera que lo que está viviendo esto es terrible, porque esto es una elucubración mental. Nos damos cuenta de esto, ¿verdad? No es un shock biológico, es psicológico. ¿De acuerdo? Muy distinto, ¿eh? Con eso no engañamos al cerebro. Ah, no. Menos mal que no lo engañamos. Nos engañamos nosotros mismos. La persona se autoengaña, ¿no? Es como algo terrible porque está pasando un problema aquí, entonces por mucho que te digan los de fuera... Sí, claro, pero cuidado, nunca, la situación nunca será esta, ¿eh? No, incluso por mucho que la persona, iba a decir, incluso se empeñe y quiera y desea, no, es que esto es terrible y a mí me va a ocurrir esto porque es lo que tengo, no, cuidado, el cerebro sabe gestionar eso, afortunadamente, menos mal, No, el cerebro lo que va a hacer nos va a dar un problema en relación con esto, sí, nos lo va a dar, claro que sí, el problema va a estar ahí, pero en relación con esto, no con esto. A ver, por favor, tiene que haber una lógica, ¿no? Al cerebro no se le cruzan los cables, por lo menos al cerebro arcaico. Tiene los cables bien conectados, ¿De acuerdo? Entonces, esto es un mensaje de esperanza para que las personas que están en esta fase piensen que están condenadas
perdidas por completo, ¿no? Y que van a acabar en una situación terrible, extrema, ¿no? A veces hay que recordárselo a esas personas, claro. Decirle que no, que su situación no es tan dramática y que el dramatismo consistiría en esto otro. Explicarle la diferencia, ¿eh? Claro. Entonces, eso es un trabajo del terapeuta que, cuando ya surte efecto, pues para el paciente es estupendo porque desdramatiza su situación. Esa es lo que se busca, ¿no? Desdramatizar la situación del paciente, haciéndole entender en qué situación realmente se encuentra. Usted, señor o caballero, se encuentra en esa situación, el problema que le afecta es de esta índole, no puede ser de otra, y esto es lo que está ocurriendo y se podría solucionar de esta manera. Claro, podríamos hacer algo en ese sentido, claro. Y entonces, ¿usted no me va a ingresar para darme quimioterapia? No voy a ingresar porque en primer lugar no tiene ningún tumor, porque esto es típico de estas problemáticas. Claro. Además, eso no es probiótico. Eso es lo primero que diríamos. Entonces, pues claro, no va a conseguir, con nosotros no va a conseguir. A lo mejor está deseando que la enterramos, pero no lo va a conseguir. Bien, estas 4 fases nos indican perfectamente. Nos estamos centrando mucho en la fase del conflicto activo, ¿verdad? Obviamente la más inquietante, es cuando la persona padece lo que llamamos enfermedad, con unos síntomas repertoriados, ¿verdad? Y con un veredicto médico, ¿no? Que en función de los síntomas se acuña un término. No diagnóstico, sino veredicto. Un veredicto, sí, que usted tiene estos síntomas, su problema es este. Claro, el sello, ¿no? Con el nombre y el apellido del problema, ¿no? Y luego, claro, lo peor de todo es el tratamiento. Generalmente esa, digamos, clasificación del problema viene acompañada de un tratamiento, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que efectivamente lo que el cuerpo médico está haciendo, y eso en cierto modo es útil, sí, porque a nosotros nos puede hacer ver por qué fase está pasando el enfermo. Con la terminología médica podemos también averiguar dónde se encuentra el paciente.